Este, voy a compartir la pantalla de los ejercicios propuestos, eh, perdón, del link que está en el Drive. Así podemos ver un poquito eso. Bien. Estaría bueno, chicos, que en los ejercicios esté un poquito el tema también del enunciado para poder verlo, pero bueno, esto ya está así. Vamos a X a la Y, el ejercicio 3, X a la Y. Dice Ese lo habíamos valor, visto la ¿cómo? clase pasada por arriba y tenían unos comentarios los chicos que tenían que corregirlo, digamos. Ajá, a este en particular que estamos Sí, sí, viendo. sí, a ese sí. ¿Te acordás que era la validación de Sí, Neil y sí, demás, sí, digamos? sí. Era eso. O sea, él mismo, digamos, para no No sé trabajar cómo, con eso. cómo contemplar el NIL. Este es el que estuvimos viendo entonces la última Sí, clase, sí, sí, sí. sí, sí. Pues ese, Bien. si no hay modificaciones, saltealo, digamos. Y este otro, el que sigue es también del mismo, es. Sí, sí, No, sí. este es Machuanín, Ezequiel. Ejercicio 3 también. Bueno, acá pide que ingrese un valor. Mientras sea nil, le pide que ingrese un valor. Por favor, ingrese un valor, ingrese un valor. Esto, pregunto, ¿no? El primer valor que está acá, el que te estoy resaltando, ¿a qué se referiría? El ejercicio decía x a la y. Supongo que debe ser para x. Y en este caso supongo que debe ser para y. Claro, o sea, lo que hizo el profe, o sea, imagínense qué es lo que están cargando primero, la base o el exponente. Yo, por ejemplo, ahí cargaría el exponente y después cargaría la base por último. Y el que hizo, y hay que ver a ver si anda o no, digamos. Si es así, a eso es lo que va el profe, digamos, en esos casos, digamos. Parece un error tonto, pero imagínense del otro lado del usuario que qué cargo, la base o el exponente. Esto acá habría que revisarlo un poquito porque, mire, para el mismo valor tengo una lectura, un ciclo, la misma lectura y el mismo ciclo. Este pedacito, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el problema de que habíamos hablado el otro día, que fíjense que ustedes acá hacen la conversión del valor, ¿sí? Lo convierten a entero. Ahora, ¿dónde fue a parar ese valor convertido? ¿Sí? O sea, ahí se produjo la conversión, pero nadie la recepcionó, por lo tanto, esta conversión se pierde. Esto es para que lo revisen, ¿sí? Porque si no, se van a encontrar que al final convirtieron X, convirtieron y después convirtieron Y después resulta que tanto X como Y siguen siendo, siguen estando en modo texto, ¿no? Después, bueno, un detalle acá, nosotros las variables locales las, la tomamos como valores en minúsculas, ¿sí? Dejamos los valores en mayúscula para las variables de tipo global. Bueno, acá el problema que hay que ver es esto, porque si ustedes lo probaron acá, no le va a funcionar. Y acá fíjense lo siguiente, que convierte a entero y seguidamente pregunta si es número. Si supuestamente está convertido a entero, ¿qué debería ser y?
Debería ser un número, ¿no? Esto hay que revisar. Y hay que revisar esto también. Bueno, vamos. ¿Se entiende eso, el punto este que estoy diciendo acá, ¿no? El tema de convertir y que quede esa conversión en el aire, digamos, nadie recepciona ese resultado. ¿Mm? Eso es lo mismo que ustedes escriban un valor, diga, bueno, el valor es, y hagan 2 por 5, va a escribir el valor es 10, pero en realidad el 2 por 5 quedaron inalterables, en ningún momento se modificaron eso. ¿Sí? Bueno, vamos al ejercicio número 4. Pongo acá. Ejercicio número 4 decía solicitar al usuario que ingrese los coeficientes de una ecuación cuadrática, calcular sus raíces y mostrarla. Bueno, acá, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos discutiendo qué pasa cuando el usuario no ingresa ningún dato, sino simplemente le da un cancelar, me va a devolver un nil, ¿no? Y ese valor devuelto, vamos a copiar, comparto un ratito acá la pantalla. A ver, voy a tomar acá. Y voy a ver, bueno, ustedes están viendo ahí mi pantalla y fíjense lo siguiente. Para el caso ese, yo le saco esto ahí, ¿no? Si yo ingreso un valor, no hay problema. Si yo le doy OK, o sea, no ingresé nada, me devolvió nil. ¿Por qué me devolvió nil? Porque me tomó el valor vacío. Ahora, si yo le doy cancelar, ¿qué pasa? Entonces, tengan en cuenta que esa situación se puede dar, digamos, de que el usuario cancele. Entonces, en lo que estábamos viendo recién, nosotros tendríamos que controlar ese caso, ¿sí? O sea, esto funciona bien para el usuario que es obediente, pero por ahí el usuario que no es tan obediente puede hacer generar un error en el ingreso. Bueno, acá hace los controles. Bueno, acá utilizó por false, digamos, en vez de true. Mucho, o sea, estoy mirando así más por encima. Creó dos variables, x1 y x2. Le asigna, hace la operación. Vamos a hacer una pruebita acá. Vamos a hacer una pruebita. Yo le voy a mostrar algo que quiero a ver si se puede apreciar. Fíjense lo siguiente, acá está el ejercicio, vamos a poner 2, 5, 6. Y me devolvió, dice que es menor que 0, ¿sí? El clásico ejemplo, miren, yo digo 1, 1, 1, ¿qué pasa? El discriminante da menor que 1 y acá, en este caso, no hay control si esto es menor que 0.
¿Se entiende eso? O sea, todo este discriminante, lo que está debajo de la raíz, se tiene que controlar que no sea menor que cero, porque si es menor que cero, si es menor que cero, se va a producir se va a calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces acá a nosotros nos falta hacer un control. Controlar menor que cero. ¿Sí? Eso le estaría faltando a este ejercicio para que no salte el error ese de la famosa ecuación que cuando uno quiere probar, dice x al cuadrado, vamos a poner acá, la ecuación esta siempre tiene una raíz, tiene raíces imaginarias, entonces nosotros decimos x al cuadrado más x más 1. Esta ecuación tiene raíz imaginaria, entonces probando, ingresando los tres coeficientes con valor 1, ya si no está el control hecho, va a salir el error que nos estaba saliendo a nosotros. ¿Sí? Entonces eso es un detalle a tener en cuenta. El otro control acá habría que ver si A vale 0, porque si A vale 0 no es una ecuación cuadrática, y nosotros estamos tratando de resolver una ecuación cuadrática. Entonces, ese coeficiente siempre, para que sea cuadrático, tiene que ser distinto de 0. Puede ser negativo, puede ser positivo, pero no puede ser 0, porque si fuera 0, la ecuación se traduciría y quedaría en una recta. ¿Sí? Esos son los dos controles que deberían hacer ustedes a la hora de solicitar los datos. Por un lado, el primer control es al ingreso del dato, que el valor del coeficiente de mayor grado no sea 0, y segundo, controlar que el discriminante no sea menor que 0, para que la raíz no me dé un error. ¿Quedó claro eso? ¿Qué podríamos hacer como una mejora a este ejercicio? Decir, bueno, si nosotros podríamos decir, si voy a compartir toda la pantalla porque si no se me complica mucho cada rato. Ahora sí. Yo podría decir, si el... A ver, si tiene, o sea, raíz imaginaria, o sea que el discriminante es menor que 0, entonces podría multiplicar por menos 1 el discriminante, ¿no? Podría multiplicar por menos 1 el discriminante. Después, una vez que hago, calculo de manera normal la raíz. Y escribir las raíces con el valor más la letra I de imaginaria. ¿Está? Por ejemplo, eso podría ser una mejora. Entonces, decir, bueno, si tiene raíces imaginarias, hacemos el cálculo, obtenemos, pero el resultado va a llevar una I. Entonces, si la raíz, por ejemplo, el resultado de x1 fuera 2 imaginario, tendríamos que escribir 2i, por ejemplo, ¿no? Eso podríamos, pero ¿cómo nosotros detectamos, cómo sabemos cuándo escribir el 2i? Primero decimos, si el discriminante no dio negativo, significa que ya es imaginario. Calculamos todo, nos va a dar 2, y al resultado lo concatenamos con el carácter i. ¿Mm? Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Hola. No escuché, no sé si alguien habló. A ver si...
¿Qué es que es SQRT? SQRT, bueno, en la mayoría de los lenguajes representa la raíz cuadrada. En Smalltalk es SQRT. ¿Sí? Muchos lenguajes utilizan también SQRT como forma de llamar a la raíz cuadrada. ¿Sí? También puede ser. No, esto es square, esto es elevado al cuadrado. Esto es decir, el square significa lo mismo que cuadrado es igual square, ¿sí? Este sería. O es lo mismo que similar a B por B. En esos casos, por ahí les conviene agarrar y ver ese mensaje y tratar de ver a ver qué es el objeto que está recibiendo, digamos, ese mensaje y hacer prueba, así como estuvieron haciendo en el TP1. Entonces van a sacar, digamos. Acuérdense que son generalmente todos nombres en inglés, así que por ahí, si uno googlea, podría llegar, a alguien que no es tan ducho en inglés, podría llegar a sacar a ver a qué hace referencia, digamos, ¿sí? O una idea. Capaz que por ahí probando uno se da cuenta. Igual les aconsejo que agarren y prueben los casos base, o sea, casos obvios y a ver cómo se comporta con ciertos valores muy extremos, digamos, o sea, ¿sí? O con casos base, digamos, a ver si tiene un comportamiento distinto o es o es el que ustedes piensan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos al siguiente. Bien. Bueno, después dice el ejercicio 4. Vamos al ejercicio 4. Dice solicitar al usuario que ingrese los coeficientes. Está viendo una ecuación cuadrática, esta es otra solución. Bueno, nuevamente acá estamos reasignando los controles de ingreso, ¿no? Bueno, acá aparece un operador nuevo que es el distinto. Acá los controles estarían faltando. Después dice... Bueno, acá esta condición va para lo que es el if true. Y acá también tiene para el if false. Sería como el si no, ¿no? Bueno, acá controlo que sea distinto de 0. Entonces el coeficiente A no puede ser 0. Termina esa parte directamente. Después, bueno, viene el discriminante, acá hace el control. Fíjense que acá usa otro mensaje que esto es negado. Esto que está acá, decir, digamos, negado, también nosotros podríamos, por ahí matemáticamente, decir algo así, así, lo multiplicamos por -1, ¿no? A eso se refiere cuando decimos los negamos. O sea, se cambia el sentido. Bueno. Fíjense un detalle ahí con el tema del negado, digamos, el negate. Fíjense que en la línea donde dice raíz 1 y la asigna, y ahí tiene el b negado, digamos. Fíjense que en la solución que estábamos viendo anteriormente, su compañero no habrá estado diciendo, a ver, ¿cómo hago menos b, digamos, ¿sí? Fíjense que él se la ingenió y hizo 0 menos b, digamos, ¿sí? Como para hacer el término menos b. Y otro compañero que capaz que estuvo mirando o de alguna manera supo, digamos, que existía el negate, usó eso, ¿sí? Fíjense qué le aporta, digamos, el hecho de investigar o ir revisando a ver qué otros mensajes hay. Porque en este caso por ahí no se nota, pero en otros escenarios a veces escribimos varias líneas para resolver algo
que un mensaje ya no está resolviendo, digamos, ¿sí? Pero fíjense que con lo poco que él sabía y con la que se amañó, pudo resolverlo, digamos, ¿sí? Bueno, acá miren, acá también tenemos otro. Los dos casos son mensajes unarios y el objeto receptor en este caso es B, en este caso es discriminante, ¿sí? Y se produce la misma situación que en el ejercicio anterior, si como no controla si A puede ser cero, puede haber un problema acá, ¿no? Porque puede llegar a ser cero y se hace cero en el coeficiente, digo, en el cociente. Bueno, después estamos acá, calcula el otro valor. Bueno, acá él controla, dice que si el discriminante es menor que cero, dice, no existen raíces reales. Hace un control ahí. Bueno, acá ya el mensaje concatena el valor de la variable, la convierte a string para que se concatene con este otro string y se escribe el resultado final. Luego más, dice que si son cero las dos raíces porque pasa por el origen. O sea, ya tenemos muchas interpretaciones que podemos ir haciendo y podemos ir resolviendo con los datos que tenemos. Bien, vamos al ejercicio número 5. El 5, si no me equivoco, es solicitar el ingreso de un Verificar si un número y número es verificar primo o no. si es primo o no. Bueno, vieron que en el caso de los números primos hay muchos algoritmos que lo resuelven. Vamos a ver cuál es el que está acá implementado. Acá todas las veces siempre hacemos un comentario nosotros respecto al número primo y podríamos decir, a ver si tenemos para, en un momentito que, a ver si podemos. Por ejemplo, fíjense ustedes, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá los números y decimos, bueno, acá tenemos el número 0, o vamos a suponer, partimos del 1, por ejemplo, y bueno, y acá tenemos el 500.000, vamos a poner un punto, y acá tenemos 1.000.000. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá estos tres casos, ¿sí? Y acá en el algoritmo que estábamos viendo dice que va de 1 a n, ¿sí? Vamos a suponer entonces que el n, que este n, sea igual a 1.000.000, ¿sí? Con lo cual empieza a probar y dice que va del 1 a n y va probando la división. Si es divisible ya, o sea, acá hace n dividido 1 y cuenta, ¿no? Después dice, estoy tratando de ver, es primo. Si arranca divisible por sí mismo, se va a 1 y vuelve la otra vez. Si es por n, también es divisible. 2, por lo tanto, si es 2, es primo. Eso entiendo lo que hace, ¿no? Bien. Ahora, fíjense en este caso todas las operaciones que tiene que hacer del 1 hasta el millón. ¿Sí? Hubieron un montón de operaciones que tuvo que hacer. Vamos a suponer que el número, no tengo un número ahora presente, un número grande, que sea un número primo, grande, pero
Vamos a suponer que, bueno, tendríamos que hacer un cálculo y ver cuál es el número primo, un número primo que tiene la magnitud del millón, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, nos vamos a encontrar que, digamos que el número, y aparte nosotros sabemos que todo número es divisible por sí mismo, ¿sí? Sabemos que es divisible por sí mismo y sabemos que es divisible por la unidad, ¿sí? Ahora, nosotros también sabemos que si nosotros acá decimos, vamos a suponer es n dividido 2 sería 500.000. Nosotros sabemos que todos los números que están en de la mitad para acá, todos esos números que están en ese orden, nosotros sabemos que no van a dar nunca una división exacta, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que no van a dar una división exacta. Entonces, por ahí podríamos achicar este valor de recorrer hasta n y buscar valores más chicos, digamos, ¿sí? Entonces, esta es una primera versión del algoritmo que me parece bien, pero después tendríamos que buscar la forma, buscar la manera de no hacer tantas pruebas cuando nosotros en realidad sabemos que matemáticamente podríamos probar de acá e incluso hay una medida más chica todavía que es desde acá. Y este valor desde acá, este valor que estoy tomando de acá perdón, este valor que voy a tomar desde acá, desde la segunda línea, es la raíz cuadrada de n, o sea, n SQRT, ¿sí? Esta sería la raíz cuadrada del número. O sea, con que nosotros solamente probemos este pedacito, probemos este pedacito nada más, nosotros ya podemos decir si el número es primo o no, ¿sí? Entonces, para ese algoritmo estaría bueno, vamos a ver, no sé si hay alguna otra solución, pero estaría bueno ver algunas otras soluciones, porque justamente el caso del número primo da para muchas pruebas y hay muchos algoritmos que resuelven lo mismo, nada más que con costos diferentes, ¿sí? El costo está dado en la cantidad de operaciones que yo tendría que hacer. Si yo estoy hablando de un valor pequeño, es insignificante, pero si yo estoy hablando de valores de muchas magnitudes, sí tiene, digamos, un tema a tratar, ¿no? Digamos, acá, bueno, acá que dice determinar los primeros 100.000 números primos. Así decía el ejercicio. Ah, no. Bueno, lo plantea como un arreglo de 1.000 números primos. Este supongo que es el arreglo. Ah, y este es el arreglo de los números primos, es así, ¿no? Por lo que podemos ver, estos son todos números primos, ¿sí? Aparentemente son números primos. Bueno, dice primo, ponen verdadero, después, bueno, ingrese un número. Y a ver qué dice este algoritmo. Empieza a recorrer el arreglo de números primos. Este arreglo empieza a recorrer desde acá. Y va hasta la raíz cuadrada del número. Acá pregunto a todo, ¿qué operación está haciendo ahí? ¿Puede ser raíz cuadrada, profe? Y sí, ¿y el resto? ¿Esto que aparece acá? ¿O es un error eso? No era que cuando teníamos... No, no, iba a decir mod, pero no, me equivoqué.
Es parte entera. Acá lo que veo, bueno, que calcula la raíz cuadrada del número, si es menor o igual a la raíz cuadrada del número. A primo le asigno el número dividido, puede ser el resto del número sobre el valor del arreglo en la posición i. O sea, lo que creo que hace esto es agarra el número que se ingresa, y calcula el resto de esto respecto a cada uno, con cada uno de los elementos de este arreglo. Y si eso me da 0, pregunta si acá ya hace toda la operación junta, hace la operación y después compara si es igual a 0. Entonces, primo va a quedar con verdadero o falso. Y acá, si es primo, cuenta en 1. Y si no, vuelve a achicar el número. Esto es lo que no me queda claro qué quiso hacer acá. ¿Lo podemos probar? A ver, veamos. Bueno, es el arreglo, entonces ingrese un valor entero, 50. Vamos a achicar un poco esto. Bueno, acá también tendríamos que ver cómo podemos mejorar el tema del mensaje de salida, porque acá es como que se puede interpretar que 50 es primo, y después como que dije, no, no es primo, en realidad, ¿no? O sea, tendríamos que mejorar la salida de esto, ¿sí? Lo que yo quiero es mostrarle esta parte. Lo voy a copiar, vamos a hacer otra ventanita acá para... Perdón. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué hace la parte donde dice primero es primo y asigna con un numeral? Como que la asigna un número aleatorio No, de por lo que yo entiendo acá, pero tendríamos que hacer la cuenta, entiendo acá que esto es una lista de números primos. ah, Pero no estoy seguro si son así o no. Bueno, vamos a suponer que yo tomo el número 50. Si yo hago acá solamente esta parte, me calcula, pero vamos a tomar un número que sabemos que es más sencillo. Entonces, si yo tomo esta primera parte del número, me calcula, perdón, agarré mal, vamos a tomar 8, ¿sí? La raíz cuadrada del número, ¿sí? Ahora, si yo hago esto acá, ¿qué me devuelve? 8. Vamos a cambiar, vamos a poner un 2. ¿Qué me hace? La división entera, ¿sí? O sea que si yo, por ejemplo, tuviera, vamos a suponer 8,5 dividido 2, me da la división entera, ¿sí? Ahora, pregunto, ¿tiene sentido esto? Dividir un número por, hacer la división de un número por 1.
No digo solamente acá en la materia, sino digo en general. Si es O división sea que, entera, sí. ¿cómo? Si es la división entera, sí. Pues te va a dar la parte entera, no la decimal. Porque me da la parte entera, ¿sí? Del número. O sea que si yo tuviera 65 SQRT, vamos a poner acá, dividido 1, ¿qué pasó ahí? Hizo la división entera, ¿sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que, por ejemplo, hay operaciones que pareciera que son intrascendentes, o sea, que no generan ningún cambio, pero hay que ver la interpretación que tiene. Diferente es que yo diga esto, ¿sí? Acá, él tiene, fíjense que acá me da un resultado y es el mismo resultado que me va a dar si yo saco la raíz cuadrada del número, ¿sí? Porque es una división real. Ahora, si yo hago la división entera, cambia el significado de la operación, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hace la división entera del número, y empieza a recorrer, digamos, tomó el 2 y pregunta, ¿el 2 es menor o igual a este número? O sea que nosotros arrancamos de 50, nos dice que 7, ¿es menor? Sí. Entonces a primo hace primo, y acá, fíjense, nuevamente vamos a tomar el ejemplo para que vean ustedes, vamos a decir 50, y acá vamos a poner en el primer caso es 2. Porque hace 50 dividido el número. Me devuelve 0. ¿Es distinto de 0? No, es igual a 0. Entonces, como es igual a 0, agarra y entra por este lado. ¿Sí? Porque acá la comparación sería algo así. Yo lo escribo acá, pero para que ustedes vean el resultado que da esa operación. Me da falso. ¿Por qué? Porque en realidad no es distinto de 0, es 0. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿esto es distinto de 0? No, es 0. Entonces, si es verdadero entra por acá, pero si es falso entra por acá. Y acá lo que hace es, digamos, la operación que hicimos hoy, esta operación. Me queda ahí con 7. Y esto lo hace hasta que este valor supera la raíz cuadrada del número, ¿sí? Hay que tener en cuenta qué pasa si el número, mientras esto sea menor, esta parte sea menor, ¿sí? Bueno, ahí el 7 que se calcula acá, si es verdadero, pone un 7, y si no, pone este otro valor. Pero fíjense que ese valor que está acá actúa como subíndice en la próxima vuelta para caer dentro del arreglo. O sea que si nosotros, por ejemplo, hubiéramos puesto 51, me sigue dando 7, ¿sí? Pero acá la comparación me va a decir verdadero, es distinto. Y como es verdadero, entra por acá.
Entonces, ahora este i se va a 7 más 1, a 8. Viene acá arriba y este i ya vale 8. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene este número, 19. 19 menor que la raíz cuadrada del número. ¿Qué me dice? Que no. Es mayor que la raíz cuadrada del número. Entonces sale. Sale. Y bueno, y ahí tendría que ya determinar el motivo y decir si es primo o no. ¿Sí? Fíjense acá en el ejemplo, esto lo vuelvo a ejecutar. Vamos a poner el transcript por acá. Si yo pongo 50, acá falta mejorar el mensaje. Fíjense que el 50, este que está acá, corresponde a este número, al número original. ¿Sí? Y después viene el mensaje es primo. Y después viene primo como string. Entonces, caso dice, acá sería algo así, tendría que decir. Podría ser, así es primo, falso. ¿Sí? 50. Ahora, si yo ejecuto de vuelta y pongo 51, me va a decir de vuelta. ¿Es primo? ¿Por quién es divisible el 51? Por 3. Por 3. Aplicamos la regla del 3, 5 más 1. ¿Sí? Vamos a tomar 53. ¿Es primo? Sí. ¿Sí? O sea que lo que hay que hacer en este algoritmo es mejorar la parte de salida, del mensaje de salida, para que no sea confuso. ¿Sí? El algoritmo es uno de los tantos algoritmos que resuelve el problema que trabaja sobre una tabla estándar. ¿Mm? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Verificar si el ingreso no... Bueno, acá dice si es par o impar. En este caso, es muy sencillo. Nos falta el control acá. No hay mucho para discutir. Simplemente que tenemos acá el resto. Vamos al ejercicio 7, que dice, el ejercicio 7 dice, el mismo, no. Dado un número, determinar sus múltiplos. Ingresó un número, va del número a 100, por ejemplo, suponiendo que el número sea menor que 100. Y dividido n, sacaría todos los múltiplos. Bueno, este es otro ejercicio. Vamos a ver acá. Cuando hablamos de múltiplos, estamos diciendo todos los números. Por ejemplo, acá en este caso, arranca si el número fuera 5, sería 5. Vamos a tomar este ejemplo.
5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente, ¿no? O sea, siempre el N5 y arranca de 5 en adelante. Y bueno, el 5 es el mismo múltiplo hasta el último, en este caso hasta el tope que puso 100. Podría ser otro valor, ¿sí? Bueno, entonces estuvimos viendo hasta este ejercicio. No sé si hay más. Acá tenemos otro caso de múltiplo. Da un número, determinar los múltiplos. Bueno, un error. Esto no me gusta mucho. Un número menor que 0 puede ser entero o ya deja de ser entero. Los números enteros, ¿cuáles son? Enteros sí entrarían los menores que 0, mientras no lleven coma. Claro, entonces acá esto está, digamos, no está poco claro esto, ¿no? Ingreso menor que, un número menor que 0, dice el número debe ser entero, y es un número entero. Si yo ingreso menos 2, es un número entero, ¿no? Si el número distinto de 0, los múltiplos va a crear un arreglo de n. ¿Y n qué sería? 10. De 1 a n a 10, define ahí y dice acá lo que hace es al arreglo este que creó de 10 posiciones, a cada una de las posiciones le asigna un valor 0, o sea, inicializa el arreglo, ¿no? Eso es lo que está haciendo ahí. Múltiplos del número como string, y acá empieza a hacer el cálculo aparentemente. Múltiplos de 1 al número perdón, acá pone a múltiplo en la posición 1, pone el número, el mismo número que ingresó, vamos a suponer 5. Después muestra 5 múltiplo en la posición 1. Todo esto, y después viene va de 2 a n. Y acá dice, al arreglo en la posición 2, le asigno múltiplos, el valor de la posición menos 1, o sea, la posición 1, más número. Y muestra todo esto si es verdad, si es distinto de 0. Y si es 0, 0 no tiene múltiplos. ¿Qué le pareció este segundo algoritmo? Fíjense, algunas, lo resalto acá esto para que se vea un poquito más. Lo analizan un poquito, ahora cuando venimos del recreo lo terminamos de comentar, ¿sí? Hacemos un pequeño recreo y después vamos a comentar este ejercicio. Bueno, y si tienen más ejercicio para subir, estaría bueno que lo suban, así ya vamos a ir discutiendo y viendo todas las alternativas y los casos que tenemos.